Hola, soy el profesor Andrés Oces. Hoy aprenderemos sobre el guión teatral. Las obras de teatro y el guión teatral. ¿Están listos? Pues comencemos. Una obra de teatro es la representación de una historia o un trama en un escenario. La trama es un orden cronológico de diversos acontecimientos presentados por un autor o narrador, la cual incluye un inicio, donde presenta los personajes, los escenarios, un nudo donde se presenta el dilema y un desenlace donde llega al final y se desenvuelve todo este dilema. Las obras de teatro se suelen estructurar en actos y escenas. Por un lado, los actos son las partes en que se divide la obra y suelen presentar importantes cambios de escenario, personajes y el tiempo de la narración. Y por otro lado, las escenas son las porciones o las partes en que se dividen los actos, que representan situaciones o acciones de los personajes en el escenario. Las escenas están marcadas por las entradas y salidas de los personajes, ya que éstas inician cuando los personajes entran al escenario y terminan cuando salen del escenario. Un guión teatral es un texto que contiene los diálogos y los detalles técnicos que se necesitan en el montaje y la realización de una obra de teatro. Es un libreto dirigido a todos los que participan en la obra para darles guía en el desempeño de sus funciones. Es una guía que el escritor realiza para describir las acciones, diálogos, aspectos técnicos o artísticos que hacen posible la puesta en escena y cuyos participantes deben de tener en cuenta. Un guión teatral describe cuáles son los personajes, cuáles son los actos y las escenas, cómo deben ser los diálogos y las acotaciones. Los diálogos son fundamentales dentro del guión teatral. Esto se debe a que por medio de ellos los personajes realizan las acciones, expresan sus emociones y pensamientos. Además, los diálogos les indican a los actores el momento de su participación. Estos varían en extensión y duración de acuerdo a la importancia que tenga el personaje dentro de la historia. Estos textos también identifican la intervención de algún tipo de narrador. Las acotaciones son las diferentes anotaciones que el autor o escritor ponen en el guión con la finalidad de dar a conocer las acciones, los sentimientos, la vestimenta o entrada y salida de un personaje en el escenario. Para diferenciarlas del diálogo, suelen estar escritas entre paréntesis o corchetes. En resumen, la obra de teatro es la representación de una historia en un escenario. Se divide en actos y escenas. El guión teatral es el texto que describe cómo deben ser los actos, las escenas, los escenarios, los personajes, qué deben decir y cómo lo deben decir. Así que ya sabes, hoy tengo para proponerles algo que me parece que les encantará. Les propongo que escribamos juntos una obra de teatro y que invitemos a los padres, vecinos, amigos y a quienes quieran a verla. ¿Qué les parece? Me encanta. Entonces empecemos. Cuando decimos obra de teatro, ¿en qué piensan? Que siempre se cuenta una historia. Muy bien, Maiko. Entonces hay que inventar una historia para contar. Los personajes cuentan tanto a través de sus palabras como de sus actos. Primero tendremos que escribir el texto dramático, que es el texto de la obra de teatro, donde aparecen las intervenciones de los personajes y las aclaraciones que hace el autor. Resulta muy interesante ver estas acotaciones sobre cómo debe ser cada personaje, cómo debe ser su postura, las características del escenario, etc. Después vamos a pasar a representar la obra, que es el texto espectacular. Es la puesta en escena del texto dramático. Así que tendremos que decidir la música, el vestuario, la escenografía, la iluminación, cómo será la actuación de cada uno de ustedes. ¿Cuántas cosas para hacer tenemos por delante? Bien, una vez que tengamos decidida la historia que contaremos y los personajes, hay que comenzar armando el diálogo teatral. Supongamos que es una obra de teatro en la que se encuentran Caperucita y Blancanieves en el bosque. Blancanieves le diría: «Ah, Caperucita, qué hermosa capa roja tienes. ¿Dónde la compraste? Estoy cansada de mi vestido tan blanco». Está muy bien, Matías. Este diálogo debemos escribirlo de una manera especial. Primero, el nombre del personaje que habla con mayúscula y luego 2 puntos. Además,
Para que sea más claro, hay que poner algo sobre cómo estaba Blancanieves. Por ejemplo, podría hablarle muy silenciosa para que no escuchen los enanos. Todas esas aclaraciones que se escriben entre paréntesis y con letra cursiva nos dan información sobre el vestuario de los personajes, el tono de voz, las posturas corporales, las entradas y salidas de los actores. ¿Y para qué sirven esas aclaraciones? Le sirven al director para tomarlas creativamente y realizar con ellas la puesta en escena. ¿Cómo escribirías esas aclaraciones que antes nombraste, Luciana? Con voz muy baja y cara de entusiasmada. Muy bien, sigamos. El texto dramático puede presentar divisiones. Cuando yo fui al teatro, en un momento de la obra había terminado una parte. Entonces bajaron el telón y encendieron las luces. Pero no era que había terminado, solo que venía un intervalo y después continuaba hasta el final. Exacto. Son distintas partes de la obra y se señalan con la caída del telón, como dice Matías, o con el oscurecimiento de la escena. Cada una de esas partes se llama acto. ¿En un acto puede haber varias escenas? Claro, porque las escenas las marcan las entradas y las salidas de los personajes. ¿Y si además quiero que cambie la escenografía? En cada acto el cambio de la escenografía se denomina cuadro. Mi abuela cada vez que se entera de algo malo que pasa, dice, esto es una tragedia. Y mi mamá le dice, no te pongas melodramática. Es que en las tragedias los personajes se ven arrastrados por la fatalidad a graves conflictos entre sí. Como en las telenovelas que tanto le gustan ver a la abuela. Sí, y mi papá me contó que en la tragedia griega, donde comienza el teatro, siempre suceden desgracias y muertes. Por eso él siempre dice cuando lloro que no invente una tragedia griega. ¿Y te contó algo más sobre las tragedias griegas? Sí, papá dice que siempre hay un protagonista, el héroe. Y contra este héroe está el antagonista, que puede ser un solo hombre o un conjunto de cosas que le complican la vida al protagonista. A mí me gustaría interpretar a un héroe griego. Pues claro, porque los espectadores se solidarizan con el protagonista. Ni que fuera sordo como yo. Oiga. Hola, ¿qué tal? ¿Qué desea? ¿Usted que ha de conocer estos pagos? Sí, señor Rudecindo Lagos, para servirle. Hágame el favor de hablar más alto, porque soy bastante sordo. Si no me grita más, no podré entenderle, ya que soy un poco torpe de oído. ¿Podría indicarme dónde queda la estancia Los Leones? Claro que tienen fragancia mis melones, es que son muy buenos. Le haré traer algunos para que los pruebe. ¿9? ¿9 qué? ¿9 leguas? ¿Tanto no puede ser? Sí, esa es mi mujer. Oye, trae a ese hombre una docena de melones para que elija alguno. Ajá, muy bien. Así que este caballero quiere tener relaciones con nuestra hija. Tanto gusto, señor. Enseguida se la presentaré. ¡Mariquita! ¡Mariquita! Esta chica más sorda que yo todavía. Un momentito. Bien. ¿De modo que usted me dice que la estancia de Los Leones queda a 9 leguas de aquí? Sí, señor. Se lo he dicho y se lo repito. La fragancia de mis melones es exquisita. ¡No grites, hombre! Aquí está Mariquita. Bueno, aquí tienes a tu pretendiente. Ay, mamá, ¿cuántas veces quiere que le diga que a mí no me duelen los dientes ni nada? Que no tiene nada. ¿Y tú qué sabes? A lo mejor resulta ser dentista. Mamá, por favor, ¿para qué quiero un dentista si yo no tengo sexo en la boca? Ya sabes que tu madre pocas veces se equivoca de ser dentista nomás. ¿Y los melones, mujer? Es lo que siempre le digo, ¿por qué te pones así, hija? Pero si no le traen ninguno, ¿cómo queréis utilizar? Ya sabes cómo es esta niña. Ella quiere salir siempre con la suya. Esta es mi hija, se llama Mariquita. ¿Cómo cerquita? Si su esposo me ha dicho que faltan 9 leguas. Este hombre, ¿qué está hablando la yegua? Sí, como ya quedan pocas horas de luz. No, todavía no soy señora. No sé ni siquiera si es bueno el camino. Ah, yo no pretendo que usted sea divino. Me he limitado a hacerle saber que a la fecha sigo soltera. Ah, ya entiendo. Llegando a la tranquera, sigo a la derecha y de ahí a Los Leones. Ah, ¿cómo buenos? Le aseguro que son buenos y le puedo mandar todos los que quiera. Sí, ya me dijo la señorita, de la tranquera a la derecha. Yo no digo que usted no quiera a la chica, pero convendría que fijaran fecha. Hasta otra vez, disculpe la molestia. Oiga, más bestia será usted, atrevido. ¿Quién? Tiene razón.
¿O hubiera esperado hasta mañana que le traiga los melones? No, jamás consentiré que nuestra hija tenga relaciones con semejante gente. Déjelo que se vaya, total, a que nadie le duele los dientes. No es que te lo reproche, pero hubiera comprado 3 o 4. Ay, qué bueno que eres, papá. Oye, mamá, dice que esta noche nos llevará al teatro a ver las comedias. Sí, ya me había olvidado subirle las medias. ¿Sabes dónde he dejado la Barba Azul? No me digas, ¿la comedia de Barba Azul? ¡Qué bonito título! ¡Ay, qué contenta estoy, madre mía! Es lo que siempre le digo a tu padre, que yo no consigo esta armonía, porque el día en que no nos entendamos, esta casa será un infierno.